Reunión de la emisora. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del sistema judicial. Por supuesto, un tema que nos es muy caro, con el cual estamos íntimamente relacionados en lo que es nuestra propia existencia, en tanto y en cuanto nos consideramos operador jurídico desde el año 1980, más precisamente 25 de junio de 1980 hasta el día de la fecha. He transitado por los juzgados, preferentemente los juzgados penales. Fui funcionario de la Fiscalía del Crimen durante mucho tiempo. Tengo prácticamente 14 años de funcionario del Ministerio Público. Por lo tanto, y además, obviamente, de mi formación universitaria como doctor en Leyes y Ciencias Sociales. Pero ese largo periplo por los juzgados penales nos da el conocimiento de la parte interna de lo que nosotros denominamos la cocina del sistema judicial. Porque tengan claro algo, estimados amigos, en la vida una cosa es el discurso, una cosa es el lenguaje, la retórica, y otra cosa es la práctica, la praxis. Y créanme que existe una diferencia abismal entre lo teórico y lo práctico. Una cosa es escuchar el discurso de los distintos operadores en las distintas ramas del quehacer humano, y otra cosa es ver el funcionamiento práctico, la realidad fenomenológica. Tal vez en el ámbito del derecho, y concretamente en el ámbito del funcionamiento de la justicia, esa diferencia abismal sea más marcada aún que en otras esferas de la vida de los seres humanos. Por supuesto que la audición de hoy no va a ser una audición referida a los aspectos retóricos, teóricos de la justicia. No vamos a hacer ningún examen exhaustivo de, por ejemplo, aquellas teorías que parten con el espíritu de las leyes del barón de Montesquieu en 1748, estableciendo la separación de poderes, la división en compartimentos estanco del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esta va a ser una audición más bien referida a las experiencias de carácter estrictamente pragmáticas, prácticas, que he tenido y voy a seguir teniendo como un operador jurídico. Y un operador jurídico, yo tengo que confesarlo, muy heterodoxo, es decir, un operador jurídico que sale normalmente de las reglas del discurso correcto, por decirlo de alguna manera, del sistema judicial. Y créanme que el conocimiento de esa parte muy interior, muy íntima de la justicia, del funcionamiento de la justicia, nos lleva fundadamente a una primera aseveración de carácter heterodoxa, de carácter antisistémica, de carácter extraordinaria, y que nos diferencia del resto de los colegas. Cuando los políticos se llenan la boca y hacen gárgaras con la separación de poderes,
cuando los gobernantes hacen gárgara de la separación de poderes, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia hacen discursos grandilocuentes con respecto a su independencia, cuando el periodismo, sobre todo el lisonjero, el periodismo sistémico, hace hincapié en la separación de poderes, cuando los académicos, cuando los profesores en la facultad nos enseñaban sobre precisamente esas teorías que hablaban de la separación de poderes, de la división en compartimentos estancos de las distintas funciones del Estado, les tengo que decir que nos estaban vendiendo una gran mentira. Nos están vendiendo una gran y elaborada mentira. Una elaborada mentira desde hace muchísimos años. ¿Y por qué esta elaborada y difundida mentira de la separación de poderes? Porque la justicia, amigos, tiene una función, una teleología muy importante. Y es que en el ejercicio de esa función jurisdiccional se obtiene la legitimación de los actos o hechos de carácter políticos. Es decir, las sentencias judiciales, los fallos judiciales que resuelven conflictos de intereses, una vez que son emitidos, a los efectos del psiquismo humano, del psiquismo social, tienen un efecto legitimador. Es decir, cuando se emite el fallo, el conglomerado social asume que se ha dictado justicia, que se ha hecho justicia. Y cuando el conglomerado social internaliza que frente a determinado conflicto de intereses el mismo se ha resuelto, y que se ha resuelto satisfactoriamente porque precisamente esa es la función de la justicia, se adquiere el sosiego, la paz social que se había visto alterada ante el conflicto de intereses. Y la paz social es fundamental para el poder político. Y cuando nosotros decimos poder político, no estamos diciendo poder real, porque a través de estas audiciones hemos demostrado que no es lo mismo referirse a la supraestructura del gobierno, referirse a lo político, que referirse a los verdaderos centros de poder. El político es tan solo una polea de transmisión, como tantas veces lo repetimos en esta audición, de los verdaderos intereses de una élite plutocrática. Y es imposible ningún análisis de la realidad si se prescinde, si se omite esa cosmovisión clasista, esa cosmovisión que divide a la sociedad entre una gran masa sometida y una muy ínfima élite dominante. Bajo ninguna circunstancia, ningún enfoque que parta de las consideraciones y conceptuaciones del doctor Salle van a omitir como inicio de la alocución esta puntualización ontológica, esta puntualización trascendente, esta puntualización ineluctable de cómo está organizado hoy la vida del ser humano. Una élite diminuta, ínfima, dueña prácticamente de todo, y un gran conglomerado social donde hay una gama
enorme de matices en cuanto a la posición de sujeción y de sometimiento frente a la élite. Por supuesto que no es lo mismo la posición que tiene un abogado dueño de un estudio jurídico que trabaja para las corporaciones, viabilizando todo un discurso favorable a los intereses de las corporaciones, viabilizando negocios jurídicos, viabilizando leyes que satisfacen, profundizan los intereses de las corporaciones, que un obrero metalúrgico, o que un desempleado, o que un marginado, o que un simple abogado. Claro, su posicionamiento es totalmente diferente. Pero no deja de ser un sometido, no deja de ser un esclavo de lujo. Claro, no es lo mismo ver el mundo desde el Ministerio de Economía, como lo ve ahora Astori, que como lo veía antes, cuando era, bueno, un simple contador, ¿verdad?, egresado de la facultad, un simple economista egresado de la facultad. Hoy es un peón de lujo de esa élite, y esa élite, por supuesto, lo retribuye de forma totalmente diferente. Entonces, les decía, amigos, que ese factor psicosocial que tiene la justicia de elemento legitimador del sistema, de este sistema clasista, de este sistema de obscenas inequidades, es fundamental. Y ustedes piensan, amigos, que siendo la justicia un engranaje tan importante en el funcionamiento del sistema, el sistema le va a otorgar, la élite le va a otorgar esa independencia, esa asepsia política que tanto propalan los grandes medios, los académicos y obviamente los operadores, que saben y que son conscientes que no tienen esa independencia porque sufren las presiones, sufren los condicionamientos, saben en su fuero íntimo que estoy diciendo la verdad. Pero claro, a la élite, para mantener el sometimiento voluntario, el sometimiento consentido, le sirve enormemente, es funcional a sus intereses el verso, la gran mentira de origen masónica, por supuesto. Cuando estamos hablando de Montesquieu, estamos hablando de un connotado masón. Le sirve la gran mentira de la independencia del Poder Judicial. Ahora bien, hay matices de dependencia. No todos los sistemas judiciales a nivel planetario tienen el mismo grado de dependencia y sometimiento. Eso es así. Puede haber una justicia no más independiente. No, ese concepto es equivocado. Puede haber una justicia menos sometida, menos dependiente. Ahora sí estamos hablando acertadamente. Lo que hay que decir, nunca hay que decir la justicia es más independiente, no. La justicia es menos dependiente, menos sometida, menos condicionada. Y entonces habrá ejemplos de distintos países, yo ya no estoy en condiciones de mencionarlos porque no tengo ese conocimiento intrínseco que tengo de la justicia uruguaya, pero a modo de hipótesis, nada más, amigos, no porque lo conozca, vuelvo a repetir, pero nosotros podríamos decir, el sistema judicial sueco es menos dependiente que el sistema judicial uruguayo. El sistema judicial holandés es menos dependiente que el sistema judicial uruguayo. Pero en definitiva, la nota caracterizante es que en última instancia hay un grado de dependencia.
Y cuando me refiero a un grado de dependencia, amigos, no me estoy refiriendo a aspectos de carácter burocráticos referidos al sistema, al funcionamiento mismo. No. Me estoy refiriendo a dependencia política. Que quede bien claro. No puede entenderse ni puede sobrevivir un sistema político, económico, social, cultural, con un poder judicial absoluta y totalmente, asépticamente independiente. ¿Por qué? Porque, como lo dije al comienzo, es un engranaje fundamental del funcionamiento de la operativa sistémica. Quiero relevar un hecho también importante. La forma en que la élite comienza a incidir, la forma en que la élite tiene para condicionar a la justicia, es diferente según la situación particular, singular, específica de cada sociedad, de cada país en un determinado momento histórico. Hay momentos traumáticos en que esa dependencia necesita de una violenta penetración de la casta política dominante en el sistema judicial. Ejemplo de hoy, de estos días, toda la preparación conspirativa del golpe de Estado, del autogolpe dado en Turquía por Erdogan. Un verdadero autogolpe en la medida que viabilizó un golpe de Estado fallido para luego él, en carácter reactivo, como reacción ante ese fallido golpe de Estado, dar un golpe de Estado él mismo. Y una de las primeras medidas que toma es eliminar a 2.500 jueces de sus cargos, destituirlos. Bueno, esa es una prueba tangible, objetiva, clara, contemporánea de la necesidad que tiene el sistema de dominar inmediatamente el funcionamiento de la administración de justicia. Esa es una forma de penetración violenta del poder político y de las élites en la administración de justicia. Pero hay otra forma de penetración mucho más paulatina, sofisticada, parsimoniosa, gradual, casi imperceptible, que busca exactamente lo mismo. Cuando los hechos políticos no ameritan una ruptura traumática, esa dominación se va haciendo gradualmente, paulatinamente, con mecanismos mucho más sofisticados e imperceptibles. Comienza a haber una suerte de promoción de los facilitadores, es decir, de los operadores jurídicos, sistémicos, que propenden a satisfacer, a viabilizar los intereses de la élite. Y entonces, la élite trabaja a nivel internacional, la élite trabaja a través de los grandes organismos internacionales, trabaja a través de las instituciones internacionales privadas, trabaja a través de las ONG, trabaja a través de las universidades públicas y privadas, vuelvo a repetir, privadas y públicas, llevando adelante las tendencias que emanan de los grandes tanques del pensamiento financiados por la élite. La élite tiene grandes instituciones, grandes fundaciones. Voy a dar un ejemplo porque tantas veces lo he mencionado.
la Fundación Académica Woodrow Wilson. Y de allí salen, yo diría, las nuevas tendencias que interesan a la élite comiencen a colonizar el psiquismo de los humanos. Existen grandes institutos, verdaderos laboratorios de psicosociología a nivel global, como por ejemplo, tantas veces lo hemos mencionado aquí, el Instituto Tavistock, entre otros. El Instituto Tavistock tiene una red de cientos de universidades con las que está conectada. Había, de ejemplo, Massachusetts Instituto Tecnológico, Escuela de Frankfurt. Y allí entonces la élite comienza a elaborar sutilmente, muy sutilmente, las nuevas tendencias de carácter, por ejemplo, jurisprudenciales, doctrinarias. Y aparecen los grandes doctrinos, los grandes profesores de facultad, que cuestionarlos es prácticamente un sacrilegio. Son los individuos promocionados en los congresos, en las revistas, tanto en las revistas jurídicas especializadas como también en las revistas sociales. Comienza esa figura, comienza a ser empujada. Nosotros tenemos un ejemplo, hago un paréntesis, que no está referido al aspecto jurídico, pero sí que está referido al aspecto político, y que luego se constituyó en un verdadero jurisconsulto uruguayo, una especie de gurú de la filosofía del derecho, que es Pepe Mujica. ¿Sí? Un gurú de la filosofía del derecho. Recasel Siches le quedó, pero así, por los pies al Pepe Mujica. Y decía que es justamente un ejemplo muy claro que tenemos de los uruguayos de cómo la prensa internacional, propiedad de la élite, promocionó a este individuo como una verdadera experiencia de laboratorio, ¿verdad? Y terminó siendo considerado por la revista de los Rothschild, los banqueros, estafadores, defraudadores, promotores de las grandes guerras, esa dinastía de tantos siglos, dueña de The Economics, ahora, entre otros muchas cosas que tienen en su propiedad, siendo un personaje de carácter internacional. Y yo lo he vivido, yo he tenido la oportunidad de viajar con mi dinero, no con el dinero del pueblo, con mi dinero. Pues los políticos viajan con el dinero del pueblo, yo no, yo viajo con el fruto de mi trabajo. Y en España, y en Italia, y en Portugal, y hasta en Rusia, Pepe Mujica era una figura que tenía el nivel que puede llegar a tener Suárez, ¿verdad? Que rápidamente identifican a nivel mundial al Uruguay con este deportista tan afamado, ¿verdad? Y justificadamente afamado. Ahora, este otro no es justificadamente afamado. No, por cierto que no. Esta es una creación que ejemplifica claramente lo que venimos diciendo, estas conceptuaciones que venimos realizando. Cuando hay interés de la élite en promover un individuo. Eso pasa también con los grandes académicos, cuando llevan adelante un discurso que es favorable a los intereses de la élite. Entonces aparecen los grandes profesorones, los pelucones de las universidades privadas, aun cuando digan barbaridades impresentables. Aparecen también los miembros de la Suprema Corte de Justicia de los distintos países, también promovidos como una gran Corte de Justicia. Y cuando usted ve que los grandes medios y las grandes revistas promueven una Suprema Corte de Justicia o un ministro en particular, usted tiene que abrir el ojo y pensar muy bien por qué esa promoción. Porque por ahí es porque sacan sentencias impresentables, sentencias jurídicamente, técnicamente impresentables, pero que son favorables a los intereses de esa élite.
o a los planes políticos de esa élite. La verdad que hoy ha volado el tiempo para mí, no he podido ni siquiera arrancar. Yo quería hablarles de un ejemplo práctico que tengo ante mis ojos, de una sentencia, pero necesitaba esta introducción que me insumió nada menos que 25 minutos. Me vuela el tiempo. Amigos, vamos a la pausa y después vamos a ver si podemos sintetizar un poco. Amigos, una buena noticia y por lo tanto también un agradecimiento. La administración de la radio nos acaba de decir que nos otorga 25 minutos más para seguir en este análisis. Es decir, entonces, nos vamos hasta 11:25 hablando del sistema judicial. Yo les estaba refiriendo a los mecanismos sutiles por los cuales la élite, a través de las distintas estructuras institucionalizadas que tiene, públicas y privadas, promueven a aquellos sujetos que son afines a propender en favorecer sus intereses. Y esto es muy interesante, amigos, porque yo dudo que tengan la debida difusión estos mecanismos tan sórdidos de promoción. Por ejemplo, algo que yo supongo que ustedes no deben de estar en conocimiento. A nivel judicial, a nivel del foro judicial, usted tiene grandes estudios jurídicos que están conectados fundamentalmente a las corporaciones, a las grandes corporaciones. Esos grandes estudios jurídicos, por supuesto, tienen ingresos multimillonarios y por lo tanto tienen medios suficientes como para incidir. ¿Incidir cómo? Bueno, incidir, por ejemplo, bancando revistas de carácter jurídicas, haciendo congresos, teniendo abogados que en sus escritos, por ejemplo, exaltan sentencias, exaltan criterios de determinados jueces, y entonces esos jueces, esos ministros de tribunal, comienzan a tener una fama, un peso, una ponderación en el foro social, en el foro jurídico, perdón, muy especial. Comienzan a ser afamados. Y obviamente los miembros de la Suprema Corte de Justicia del momento van observando a ese tipo de jueces que tienen el apoyo de las grandes estructuras que funcionan en la vida judicial. Y esos son los jueces que van ascendiendo, son los jueces que se van promoviendo para cargos de mayor jerarquía dentro de la estructura judicial. Claro, observen ustedes que es un proceso gradual, es un proceso que lleva tiempo, pero es un proceso muy eficiente porque ese juez cada vez va adquiriendo mayor poder de decisión y va accediendo a un nivel institucional en el organigrama judicial en el que su fallo pasa a ser el fallo más importante, porque pasa a ser, por ejemplo, el fallo de segunda instancia, si es un ministro del tribunal, o pasa a ser el fallo definitivo, si es un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el proceso. ¿Cómo comienzan a destacarse esos colegas, esos jueces? Bueno, cuando sus fallos, cuando sus resoluciones judiciales comienzan a ser proclives a favorecer a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo. ¿Entienden cómo es? No necesariamente todo ministro del tribunal ni todo ministro de la Suprema Corte de Justicia accedió de esta manera. Sería ingrato que yo generalizara. Yo les estoy refiriendo a un mecanismo, a una tendencia que no siempre se tiene por qué observar, pero que en su gran mayoría es así. Lo mismo pasa a nivel de la academia, lo mismo pasa a nivel de las facultades. El profesor, y ni que hablar de las universidades privadas, que están bancadas, financiadas específicamente para llevar adelante el discurso clasista
favorable a las grandes corporaciones. Usted piense que en la Universidad de la Empresa de nuestro país, toda la academia que existe allí, todos los profesores van a llevar adelante y van a exaltar las teorías de carácter jurídica, de carácter económica, de carácter psicológica, del área que sea, favorables al status quo corporatocrático o cleptocorporatocrático que vivimos actualmente. El profesor que tenga un discurso diferente lo echan, o lisa y llanamente le pasa algo mucho más sencillo, no entra a la facultad, no puede formar parte de ninguna cátedra. Lo mismo pasa con los magistrados. Cuando usted tiene un magistrado incómodo que ataca los intereses de las corporaciones, la jerarquía institucional se encarga de quitarlo del medio. Y ustedes lo saben, amigos, porque en estas audiciones habla un operador jurídico de primera línea desde el punto de vista académico por su enjundia jurídica, que es el doctor Viana, que fue excluido, sistemáticamente excluido de los puestos donde molestaba con sus políticas que tendían a defender al pueblo uruguayo contra las grandes corporaciones que tiene comprada a la asociación para delinquir que nos gobierna. Esos son los ejemplos prácticos que yo necesito que ustedes internalicen, que ustedes comprendan, que ustedes manejen. Miren, les voy a poner otro ejemplo muy claro de cómo los grandes estudios jurídicos van marcando línea jurisprudencial. Cuando se dice línea jurisprudencial se está refiriendo a una sucesión de fallos que van en el mismo sentido, que acogen las mismas teorías interpretativas, por ejemplo, de las normas jurídicas, ¿para qué? Para proteger los intereses de las corporaciones, de la élite, de las estructuras de poder. En nuestro país tenemos un ejemplo muy claro, y lo sufren todos los uruguayos, que es el tema de la malpraxis médica. Hoy por hoy, amigos, en el Uruguay, poder ganar un juicio contra una mutualista o contra un hospital por una malpraxis médica es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Se ha creado entonces una sucesión de fallos judiciales por los cuales solamente se considera que hay malpraxis allá cuando el médico se mandó una barrabasada indefendible. Eso es así. Eso lo padecemos todos, porque todos vamos. Yo hoy tengo que ir al médico, hoy tengo que ir a Casa de Galicia. Muy bien. El que más, el que menos, está en una mutualista, está en un sistema de seguro médico o está lisa y llanamente en el sistema público. Ahora, todos estamos expuestos a que si hay una malpraxis, para que la justicia la considere tal, ya no tiene que ser una malpraxis, tiene que ser una barrabasada, una barbaridad, una cosa impresentable. Ese es el criterio que han logrado sembrar los grandes estudios y sobre todo las empresas de seguro médico, que además las empresas de seguro médico se han encargado de cooptar entre sus filas a estudios jurídicos vinculados al gobierno. Ese es un primer ejemplo. Yo voy a ir a otro ejemplo que le puede doler a cualquier uruguayo, y lo tengo aquí, tengo el expediente. Se los voy a contar, porque yo quiero que a la parte teórica de la audición se adoce, se sume la parte empírica, lo que ustedes no ven, o que cuando ven es porque es una barbaridad que sale en la prensa y que no sale completa además. Les voy a hacer primero la referencia fáctica para que ustedes comprendan luego la sentencia que voy a aludir, que voy a relatar. Resulta que en el INAU, en el 2010, gobierno del doctor Tabaré Vázquez, comienza el tema del 2008.
gobierno de Tabaré Vázquez y se extiende luego hacia el 2010, gobierno de Mujica. Pero estamos hablando del gobierno del fraude amplio, ¿verdad? Bien, un menor multihomicida, que quede claro, un individuo que con 16 años tenía 4 homicidios. No voy a dar nombres, no puedo, es un menor. Es internado en una dependencia del INAU. En aquel momento, porque el INAU cambia de nombre, las dependencias, entonces es imposible seguirle las denominaciones. En aquel momento era el INTERG. En definitiva, en una dependencia del INAU especializada en privación de libertad de adolescentes infractores. En este caso estamos hablando de un individuo con 4 homicidios. Había borrado de la faz de la tierra a 4 inocentes. Podría ser su esposa, su hijo o usted mismo que me está escuchando. Ese individuo se fuga del INTERG. Se fuga. Luego voy a hablar del tema de la fuga. Por ahora quédense con esta parte. Se fuga del INTERG, se fuga del INAU e inmediatamente de fugado aborda a un taximetrista de 29 años de edad y con fines de rapiña lo mata, lo asesina. Muy bien. La familia del obrero del volante, por nuestro intermedio, comienza un juicio. ¿Un juicio por qué? Bueno, por la muerte de su hijo. ¿Contra quién el juicio? Contra el Estado. ¿Por qué contra el Estado? Porque el Estado está investido de las potestades, tiene una infraestructura, tiene los recursos humanos necesarios para que un individuo de estas características esté segregado de la sociedad. Y como el Estado faltó al cumplimiento de sus funciones, como hay una falta de servicio eficiente del Estado, surge la responsabilidad civil de indemnizar los daños irrogados por esa falta de funcionamiento del servicio. Esa es la teoría jurídica. Es decir, la familia tiene el derecho de accionar para cobrarle una indemnización al Estado. Muy bien, realizamos la correspondiente demanda de daños y perjuicios contra el Estado. Y citamos a declarar como testigo, amigos, a un defensor de oficio, aquí sí voy a dar el nombre, un funcionario público con 20 años de abogado, defensor de oficio de adolescentes infractores, el doctor Sayagués, Daniel Sayagués. ¿Qué era lo que nosotros debíamos probar en el juicio? Debíamos probar la falta de servicio, el mal funcionamiento del INAU para tener segregado de la sociedad a un multihomicida. Y permítanme, amigos, porque esto no tiene desperdicio y ustedes lo tienen que saber. Yo voy a leer las declaraciones del doctor Daniel Sayagués del expediente original que tengo a la vista, cuya ficha es 2-21099-2011 del Juzgado Contencioso Administrativo de Cuarto Turno. Digo esto para aquel que quiera de alguna manera verificar la veracidad de las palabras del doctor Salle, de lo que está leyendo, más allá de que esta audición está siendo filmada y va a subir obviamente a YouTube y a una página especial que luego al finalizar la audición la vamos a dar. Abierto el acto, ingresa en calidad de testigo una persona que juramentada en legal forma dice ser Daniel Sayagués, cédula de identidad del tal,
oriental, profesión, ocupación abogado con domicilio en tal lado. Yo soy abogado y defensor de oficio de adolescentes infractores desde hace 20 años. Yo al menor infractor lo conozco e intervine como abogado defensor en uno de los casos de tentativa de homicidio que protagonizó, pero no en este caso. Les digo que además de esa tentativa de homicidio tuvo 4 homicidios consumados. Este menor internado en varios lugares era de los menores considerados peligrosos y se lo derivaba a ciertos centros con ciertas medidas de seguridad. El hogar SER es uno de los considerados, SER es una sigla, ¿verdad? Es uno de los considerados con las mayores medidas de seguridad. Este menor estuvo en algún momento internado en el centro de la calle Burgues y allí estaba en un sistema menos riguroso y de allí protagonizó una de sus fugas, una de sus primeras fugas en las que también salió y mató. Muy bien. Por el año 2010, escuchen esto, por el año 2010 la situación de los adolescentes infractores, digamos que desde que asumió la dirección Uriarte, se refiere al doctor Uriarte, en el año 2005, vale decir primer gobierno del fraude amplio encabezado por el doctor médico Tabaré Vázquez, en primer momento se llamaba Interg, la situación se tornó catastrófica, caótica. En la época anterior estaba de director Migliorata, que fue un director que hizo la transición entre las cárceles de Miguelete y La Tablada hacia centros dentro de la colonia Berro, porque la justicia había dado la orden de cierre de Miguelete. Al ingresar Uriarte, pasa a ser un caos la parte de infractores de INAU. Falta de proyecto, falta de programa, la orden generalizada de pedir la libertad judicial de todos los adolescentes que hubieran cumplido la mitad de la pena, y para despoblar los centros de privación de libertad se institucionalizó una política de fugas. Los centros estaban saturados, los jueces internaban a los menores y pasaban por el centro Puertas, y como allí estaba pasado de tope, los funcionarios no querían recibir más adolescentes, y Uriarte comenzó una política de denunciar a los funcionarios por desacato e intentó otras medidas como llevar a los menores a las comisarías. Yo creo que ustedes se acuerdan de toda esta etapa, ¿verdad? Yo digo 2 cosas de fugas: las institucionalizadas y las otras que sí podrían calificar de fuga porque se saltaba algún tipo de medida de seguridad. El acuerdo que se llegó, escuchen amigos, escuchen esto, por favor. El acuerdo que se llegó para terminar el conflicto con los funcionarios fue acordar un cupo para cada centro. Cuando se llegaba al tope, se los derivaba a un centro que era La Casona, que era un lugar sin medidas de seguridad, donde los menores se iban sin mayores problemas. El hogar SER también era un caos. Se veía porque hubo muchísimos motines, ausencia de organización, destruido muchas veces. Cuando fui en una ocasión no había sillas donde sentarse, incluso me tomaron a mí de rehén. No había seguridad para nadie, ni para los menores, ni para los funcionarios, ni para nadie. El caos total. Por ejemplo, en el hogar La Casona, los menores se iban porque era la forma de liberar a los menores cuando no había más lugar. El promedio de fuga era de 3 por día entre La Casona y El Hornero, que eran los hogares más abiertos. En La Casona eran 12 plazas y tenían un registro de más de 300 fugados en el primer semestre. A ver, amigos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en el INAU ingresaban menores que habían matado a seres humanos inocentes, a seres queridos de gente que hoy me puede estar escuchando en la audición, y que fueron homicidas de sus parientes porque el Estado gobernado por Tabaré Vázquez, el Estado gobernado por Mujica, tenía institucionalizado
como mecanismo para evitar el hacinamiento y para evitar conflicto gremial con el gremio de los funcionarios del INAU, un sistema permitido, un sistema institucionalizado de fuga. No pasó absolutamente nada, pese a las denuncias que en su testimonio declara el doctor Sayagués. Él denunció estas situaciones. No pasó absolutamente nada. No hubo ni un juez ni un fiscal que se encargara de esta situación típicamente antijurídica y criminal. Y ante un sistema judicial omiso y ante un gobierno delincuencial, yo por eso hablo, amigos, fundadamente de asociación para delinquir, y no solamente me estoy refiriendo al saqueo de ANCAP, por ejemplo, sino también a este tipo de situaciones, mucho más graves todavía. Porque en el caso mío, como abogado defensor, tengo contacto con una familia que este sistema institucionalizado del gobierno de Vázquez y Mujica le arrebató un hijo de 29 años de edad. Pero el motivo de la lectura de este expediente, además de la denuncia de este sistema que acabo de describir, es otro aspecto. Y ahí vamos. Hecha la denuncia, debí decir, hecha la demanda indemnizatoria, llevamos a declarar a la policía, que tenía también función de custodia perimetral del instituto donde estaba internado este multihomicida. Los policías describieron que el estado de las garitas impedía que ellos pudieran estar controlando el perímetro, que por lo tanto se concentraban en la garita de la puerta principal y todo lo aledaño quedaba absolutamente sin control, y que en función de esa carencia de controles se fugó el multihomicida, y después de fugarse el multihomicida salió y mató nuevamente, en este caso, al hijo de nuestra familia patrocinada. Nos presentamos, demandamos, probamos acabadamente la falta de servicio, pero ustedes pueden considerar que en la cabeza del sentenciante, o sea, del juez de primera instancia, del juzgado de contencioso administrativo de cuarto turno, puede caber alguna duda de que el sistema funcionaba mal, de que el Estado no cumplía con su función esencial, con su cometido esencial establecido en la Constitución de la República, que es la seguridad interna, la protección de vuestras vidas. ¿Ustedes creen que estos testimonios, calificados inclusive por ser un defensor de oficio con 20 años de antigüedad en la materia, no son una prueba fehaciente de que el sistema era un desastre, que las autoridades promovían el desastre? Y yo le pregunto una cosa, frente al hecho probado de que las autoridades desde el Estado, ejerciendo sus potestades como funcionarios públicos, promovían este desastre, ¿no deben responsabilizarse por la muerte? Bueno, ¿saben qué? El juez de lo contencioso administrativo de cuarto turno entiende que no deben ser responsables. ¿Saben lo que dice el juez de cuarto turno de lo contencioso administrativo? Que no hay nexo de causalidad, no hay vinculación entre la fuga del multihomicida y la muerte del taximetrista. Sí, como ese programa de televisión que decía, aunque usted no lo crea, el juez dice, entre la fuga y el hecho letal de la muerte del taximetrista no hay vínculo, no hay nexo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro, ustedes dirán, sí, doctor, si usted tiene la sentencia allí a mano, lea la sentencia. Y le voy a leer la parte medular. No obstante,
respecto de la responsabilidad de la demandada, que en este caso era el INAU y la policía, Ministerio del Interior, porque eran los que tenían la obligación de mantener segregado a este menor infractor multihomicida. Les decía, no obstante, respecto de la responsabilidad de la demandada, operó la exoneración, exonerar, es decir, no tiene nada que ver, la exoneración de esta por falta de nexo causal. A estar a la teoría de la causalidad adecuada, por no existir vínculo directo entre la fuga referida y el homicidio que convoca la presente acción, siendo que el hecho de la fuga es inoperante en relación al daño por no ser la causa directa del mismo. Miren, amigos, este razonamiento cae por aberrante mediante el siguiente cuestionamiento. Si no se hubiera fugado el multihomicida, no es seguro que el taximetrista estuviera vivo. No es seguro. Yo no puedo decir 100%, pero sí puedo decir algo. 100% seguro. Y es que el taximetrista no hubiera muerto a manos del multihomicida fugado del INAU. Y entonces, amigos, esa pregunta, esa respuesta, esa consideración fáctica demuestra que efectivamente hay un nexo causal, hay una vinculación causal entre la fuga y la muerte. El querer limitar, el querer establecer el límite en el accionamiento directo del individuo, es decir, en oprimir el gatillo y matarlo, y cesar allí la búsqueda del nexo causal, de las condiciones sine qua non, que es precisamente la teoría que debe aplicarse, la de la eliminación hipotética de los hechos históricos. Si yo elimino hipotéticamente en el análisis de este homicidio a la fuga, evidentemente no se podía dar la muerte del taximetrista. Y entonces, ese mecanismo de análisis, de supresión de la causa anterior, es la que prueba el nexo causal. Sin fuga, esto es muy sencillo, sin fuga no había homicidio del taximetrista a manos del menor sometido a privación de libertad cuya responsabilidad era del Estado. Por eso dije, no estoy seguro, no puedo asegurar 100% que el taximetrista no iba a morir. Lo podía matar cualquier otra persona, pero no lo podía matar el sujeto que el Estado tenía la obligación de que no estuviera en el lugar y en el momento en el que estuvo para poder llevar adelante la acción letal, para poder matar. ¿Entendieron? Felizmente, hay una sentencia, que es la sentencia referida a la muerte del joven Juan Menda, que tiró por tierra esta teoría del nexo causal directo. Tenemos la esperanza de revertir esta aberrante sentencia.